Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, sumarme a los agradecimientos expresados tanto por el doctor Sanmartí como el doctor Tornero a la SER, a Gebro y especialmente a Jesús por invitarme a coordinar este documento. A mí me ha tocado desarrollar las conclusiones sobre las preguntas relacionadas en otro contexto clínico, ya de AR, en relación con el uso de metotrexato en terapia combinada con FAMES sintéticos no biológicos. Entonces, yo voy a desarrollar dos preguntas en este contexto. Y la primera de ellas sería los aspectos a tener en cuenta, las circunstancias a tener en cuenta a la hora de valorar el inicio de una terapia combinada, metotrexato más FAME. Partimos de un contexto general que de alguna forma ya también lo ha desarrollado el doctor Sanmartí, de que el metotrexato es el gold estándar, la piedra fundamental a la hora de establecer la terapia en artritis reumatoide. Sabemos que es el tratamiento pivotal, como estoy diciendo. La introducción precoz está, preconizada en cualquier recomendación. Otra ítem a considerar es la optimización de dosis, tanto en cuanto a la dosis de inicio como en cuanto a la dosis máxima. Ya el doctor Tornero lo hablaba en términos generales. Al inicio de la terapia con metotrexato, pues también está ahora sobre la mesa, y hemos tenido un buen ejemplo de ello en la reciente mesa de artritis reumatoide, en la charla que ha dado el doctor Landabé, sobre el uso de entrada en monoterapia o en terapia combinada, y luego también el ítem de la vía de administración, si oral o subcutánea. Partiendo de la base que tenemos claro el tratamiento pivotal, el uso precoz y la optimización de dosis, al menos al inicio, de cara a valorar si debemos o no utilizar monoterapia o terapia combinada, simplemente recordar las principales combinaciones en las cuales se ha demostrado cierto aumento de la eficacia con respecto a la terapia combinada o potencial aumento de la eficacia, que es las combinaciones con leflunomida, ciclosporina y la más en boga actualmente, la triple terapia. Generalmente, en la actualidad, en la práctica clínica, lo habitual es empezar, al menos de inicio, en monoterapia, aunque es cierto que en las últimas recomendaciones EULAR de 2013 se abre la puerta, se deja abierta la posibilidad de utilizar de inicio también terapia combinada, un poco a criterio del clínico. Finalmente, hay algún estudio que incluso preconiza, aunque ya digo, ahí estoy tocando ya un campo en el que no voy a entrar porque el doctor Rosas luego analizará el uso combinado con terapia biológica. Algunos estudios pueden dar cierto argumento científico a la utilización de inicio de terapia combinada, metotrexato y terapia biológica, en este caso sobre todo el estudio COMET. En cuanto a la vía de administración, decir, como datos a tener en cuenta desde el punto de vista de relevancia científica, en primer lugar, un artículo que ha citado el doctor Tornero, muy reciente, publicado el pasado año, en el cual se demuestra claramente que más o menos a nivel de 15 miligramos la biodisponibilidad, que hasta ese momento prácticamente es paralela en tanto por vía oral como por vía subcutánea, a partir de ahí la vía oral hace una especie de plato, mientras que la vía subcutánea sigue aumentando la biodisponibilidad y por tanto los niveles, ¿no? Entonces, eso da argumentos farmacodinámicos para los resultados de un artículo anterior que también ha citado el doctor Tornero, el artículo clásico de Brown, en el cual comparaban pacientes en los que se administraba metotrexato 15 miligramos o más por vía subcutánea o por vía oral, y lograba aumentos de eficacia en todos los ACRs en que se comparaban. Más recientemente, esto es un trabajo de un grupo canadiense utilizando bases de datos de administración de metotrexato, que se presentaba en forma de póster, no se ha recogido todavía en papel, y que analiza la supervivencia del fármaco entre los que iniciaron
el metotrexato por vía parenteral de los que iniciaron desde el principio por vía oral, y como podéis ver, la supervivencia del fármaco, tanto por eficacia o por efectos secundarios, es mayor, claramente mayor, en los que iniciaron la terapia por vía subcutánea. Finalmente, también un artículo reciente incide en los beneficios farmacoeconómicos por el hecho de retardar la introducción de biológico en base a estas posibilidades de supervivencia del fármaco, de mayor eficacia, etcétera, con la utilización del metotrexato por vía parenteral. La recomendación final en cuanto a las consideraciones a tener en cuenta a la hora de valorar la terapia combinada con metotrexato, pues dice que en los pacientes con AR restablecida que están en tratamiento con metotrexato se debe intentar optimizar la dosis de metotrexato semanal hasta 25 o 30 miligramos. En eso no se diferenciaría evidentemente de las normas en monoterapia, antes de realizar un cambio de estrategia. De acuerdo a los datos disponibles, parece razonable que a dosis mayores o iguales de 15 miligramos semanales se deba considerar un cambio a vía subcutánea por la mayor biodisponibilidad del fármaco, y asimismo en casos de intolerancia digestiva al metotrexato por vía oral a cualquier dosis se debería intentar la vía parenteral antes de desechar el fármaco por las razones farmaconómicas antes expresadas. La siguiente pregunta ya es, todo esto son consideraciones a la hora de valorar la terapia combinada, y ahora nos metemos ya en un paciente que está en terapia combinada, cómo debemos manejar el fármaco en cuanto a dosificación, escalado, desescalado, que es un poquitín las disquisiciones que antes ha hecho el doctor Tornero en relación del uso en monoterapia en AR restablecida. A este respecto, decir que se revisaron todos los estudios que existen sobre terapias combinadas de metotrexato con diferentes FAMES sintéticos, no biológicos. Como podéis ver, la heterogeneidad en cuanto a la dosis de inicio y dosis máximas utilizada pues es bastante importante, y también se recogen aquí las dosis medias que se utilizaron en los diferentes estudios, con lo cual el hacer conclusiones con respecto a los estudios es bastante complicado, y además no hay, como podéis comprender, análisis comparativos cara a cara comparando diferentes dosificaciones en diferentes combinaciones, con lo cual realmente establecer conclusiones definitivas en base a evidencia es complicado. Con respecto al desescalado del metotrexato, en términos generales, no solamente hablando de terapia de terapia combinada, decir que hay muy escasas referencias bibliográficas sobre el desescalado en metotrexato. En general, la mayor parte de los reumatólogos asume que hay un cierto mayor grado de recaída tras la suspensión del fármaco, si se llega a ella. Los estudios de reducción y supervivencia del metotrexato se han focalizado más en términos de la posible toxicidad que ejercía el metotrexato, más que de que hubiera alcanzado una remisión, un grado de eficacia y a partir de ahí desescalar la dosis. En general, el interés sobre ese desescalado proviene de un cierto mimetismo que se está produciendo a raíz del interés del desescalado en las terapias biológicas por cuestiones más económicas que clínicas. La intervención precoz, o sea, el cambio de estrategia que se ha producido en los últimos años en la artritis reumatoide, así como la consecución de remisiones gracias también a los avances terapéuticos, probablemente hace que podamos hipotetizar que hay nuevas expectativas en cuanto a lograr pacientes en remisión y sin medicación o sin tratamiento. Y luego también es cierto que tenemos nuevas formulaciones, sobre todo en el campo del metotrexato parenteral, que pueden permitir un desescalado más secuencial. Estas es un poquitín las evidencias bibliográficas que hay en la revisión de la literatura. Como podéis ver, artículos bastante antiguos que además específicamente no analizan solamente el metotrexato, sino que otros FAMES, y que además son con pocos pacientes y con una calidad metodológica relativa. En combinación, desescalado en combinación, solo hay un artículo y además es en combinación con infliximab. Las conclusiones sobre estos estudios es que todos los estudios frente a placebo mostraron, me estoy refiriendo en desescalado, un cierto aumento de la tasa de recaída. El cuarto estudio mostró que aproximadamente más de la mitad de los casos lograban un desescalado hasta 5 miligramos semanales,
Y, como os decía antes, hay importantes limitaciones, son artículos bastante antiguos, criterios de selección poco claros, mezcla de FAMES, suspensión más que reducción y medidas de desenlace muy heterogéneas. El único estudio reciente que aborda de refilón un poco el desescalado en terapia combinada es este estudio que pongo imagen, porque es un estudio que utilizamos los reumatólogos un poco multiuso, nos sirve un poquitín para todas las tipos de disquisiciones que hacemos, pero de nuevo es un estudio también combinado con terapia biológica. Sí que analiza el concepto de desescalado en pacientes que alcanzan la remisión. Se permite una reducción de hasta metotrexato hasta una dosis de 10 miligramos semanales. No aporta resultados al final específicos sobre el metotrexato y sí que nos da este mensaje final de que a los 7 años el 15% de los pacientes estaban en remisión clínica sin tratamiento. En cuanto a la vía de administración en terapia combinada, la inmensa mayoría de los estudios analizados utilizan la vía oral, solo 2 estudios analizaron en vía parenteral, no hay estudios comparativos que permitan establecer comparaciones, igual que pasaba con las diferentes dosificaciones, y por tanto los conceptos de metotrexato en monoterapia pueden ser aplicables a los de su uso en terapia combinada. Finalmente, la recomendación que se estableció por parte del grupo de expertos, como podéis ver, no tiene ningún grado de evidencia. Esta imagen significa que es una recomendación de uso por parte de los expertos, aunque el grado de acuerdo entre todos fue excelente, ¿no? Y la recomendación dice que se recomienda que el manejo, dosificación, incluyendo escalado y desescalado y vía de administración del metotrexato en terapia combinada con FAMES sintéticos, sea la misma que la utilizada en monoterapia, considerando las características específicas de cada combinación. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.